Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que en el siguiente mercado de pases, porque se sabe que el cual ya transcurrió, ha finalizado para River. El pasado lunes 8 de agosto a las 20 horas horario de Argentina se cerró definitivamente la posibilidad del más grande para incorporar, pero obviamente teniendo en cuenta que puede haber muchas salidas en lo que va a ser el siguiente receso, ya Marcelo Gallardo y Enzo Francescoli, el secretario deportivo del club, están viendo a qué futbolistas incorporar de cara al siguiente periodo de transferencias, teniendo en cuenta que va a ser mucho más extenso que los anteriores. Ya voy a estar dando más detalles en relación a esto, pero todavía no he mencionado al futbolista que ven en pantalla, que seguro muchos lo tengan en cuenta, quizás otros no lo tengan tan visto. Es Nehuen Pérez, defensor central, y es uno de los apuntados como para reforzar la zona defensiva de cara al próximo año. Ya había sido ofrecido con anterioridad por su representante, pero teniendo en cuenta que logró tener algo de continuidad en el último tiempo, finalmente su agente deportivo logró que continuara en Europa. Habrá que ver qué es lo que pasa en estos meses antes del comienzo del Mundial para ver en definitiva si River va en búsqueda nuevamente de Pérez, porque de ser así sería un refuerzo bastante bueno en la zona defensiva. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando el contexto actual que está viviendo el futbolista. Tiene tan solo 22 años, es un jugador relativamente joven con muchísimo futuro y que seguramente es uno de los defensores llamados a ser uno de los centrales de la selección argentina durante el transcurso de las próximas temporadas, y es por eso que River lo tiene muy pero muy bien visto. Es defensor central, generalmente juega de primer zaguero, pero también se ha desempeñado tanto de primer stopper en una línea de 3 y en algunas ocasiones hasta ha jugado de líbero, aunque su principal virtud es la de jugar como stopper en caso obviamente de que la línea sea de 3 o de 5 defensores. 77 partidos jugados en total, con un solo gol en su carrera como futbolista profesional. Su actual equipo es el Udinese de Italia, institución a la cual llegó libre a mediados de este año tras haber estado una temporada a préstamo desde el Atlético de Madrid. Se le acabó su vínculo con el equipo español y su representante logró que continuara en el conjunto italiano. Es cierto que el equipo de Madrid tiene una cláusula de recompra por los próximos 3 años que van desde los 10, los 12 y los 15 millones de euros. Atlético Madrid lo siguió 3 veces en su momento luego de comprarlo a mediados del año 2019 a Argentinos Juniors, equipo argentino donde hizo las divisiones inferiores pero solamente jugó 4 partidos. En su momento el conjunto de la Paternal decidió transferirlo a cambio de 3 millones de euros debido a que era una suma bastante considerable por un jugador que todavía no se había adaptado a la primera división. Su primera sesión fue al Famalicão de Portugal, donde fue titular en 26 encuentros y allí convirtió su único gol hasta el momento como futbolista. Después se fue a jugar al Granada, conjunto también español, donde disputó 26 cotejos en una temporada. Y más tarde, en la temporada 2021-2022, vistió la camiseta de su actual club, que es el Udinese, donde jugó 22 encuentros sin convertir. Los primeros 6 meses en el equipo italiano no fueron lo suficientemente buenos, no tuvo continuidad, y es por eso que a principios de este 2022 se había rumoreado la posibilidad de que pudiera llegar a River, y de hecho el propio jugador dio unas entrevistas donde hizo alusión a esta chance y habló de que si bien no estuvo cerca de jugar en River porque no hubo negociaciones entre los directivos del Millonario y los del Atlético de Madrid, la realidad es que sí hubo bastantes sondeos y le preguntaron a su representante. En caso de haberlo incorporado en aquel entonces, lo que tenían que hacer los directivos de la institución de Núñez era romper el préstamo con el Udinese 6 meses con antelación y después negociar con el Atlético de Madrid para quedarse o con un porcentaje de su ficha o para arreglar una nueva sesión, por lo que era muy pero muy complicado. Si el Millonario hubiera ido por él antes de que cerrara su vínculo con el Udinese ahora a mitad de año, se lo hubiera podido traer sin necesidad de poner un peso, ya que estaba libre con el pase en su poder, más allá de haber negociado quizás un resarcimiento con el Atlético de Madrid o unas opciones de recompra, como lo hizo el Udinese con el equipo de España. Hoy por hoy su ficha pertenece totalmente al equipo italiano y es por eso que en caso de querer sacarlo en enero no hay que negociar con el Atlético de Madrid más allá de estas opciones de recompra que tiene para adquirirlo. La realidad es que habrá que ver qué es lo que sucede de acá hasta enero para saber efectivamente si River tiene intenciones de adquirir un porcentaje de su ficha. Seguramente si el jugador juega será bastante complicado sacarlo, pero si vuelve a no tener continuidad, su representante estaría dispuesto a negociar con River para ver cuántas chances tiene en definitiva de convertirse en refuerzo del más grande.
Hoy por hoy, ¿cuántas posibilidades concretas tiene de formar parte del plantel del más grande? ¿O por qué por lo menos se le abriría una puerta en definitiva para hacer refuerzo? Porque si tenemos en cuenta que River lo fue a buscar o por lo menos preguntó por él a inicios de este año, en ese entonces el Millonario sí necesitaba centrales. Decidió traer a Emanuel Mamana y a Leandro González Pires. A mitad de año, en este periodo de transferencias que acaba de finalizar, el Millonario no fue en busca de ningún central porque claramente tenía muchos jugadores para ocupar ese lugar del terreno. Sin embargo, a fin de año esto podría cambiar considerablemente y a lo mejor River no tendría que buscar únicamente un central, sino que a lo mejor tiene que volver en búsqueda de 2 o incluso de 3 zagueros. Es más, también se ha hablado la posibilidad de que Nicolás Otamendi, actual jugador de la selección argentina, pueda convertirse en refuerzo de River, y también los directivos del más grande están conversando con el agente deportivo de Matteo Musacchio para ver cuáles serían sus intenciones de cara al siguiente 2023. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre Nehuen Pérez y estos dos futbolistas recién nombrados? Que los dos que recién mencioné son jugadores más grandes, futbolistas que seguramente, si vienen a River, vengan para retirarse o estar jugando los últimos años como jugadores profesionales. En cambio, Nehuen Pérez todavía tiene un recorrido bastante extenso. En caso de venir a jugar a la institución de Núñez, podría en un futuro volver a irse al fútbol europeo sin ningún inconveniente. Pero hablando un poco del lugar que podría tener en el plantel, hoy por hoy hay muchos centrales, pero la mayoría de ellos deberán resolver sus respectivos futuros a partir del año que viene. Jonathan Maidana, Javier Pinola, Héctor David Martínez y Emanuel Mamana terminan sus respectivos contratos y tendrán que arreglar o no su continuidad. En el caso de Javier Pinola, por ejemplo, lo más seguro es que deje el fútbol de una vez por todas, que cuelgue los botines y que se retire de la actividad profesional. En el caso de Jonathan Maidana, si se encuentra bien físicamente, seguramente firme por un año más, lo mismo que Emanuel Mamana, que está teniendo ahora bastante continuidad y seguramente siga en el Millonario. Y en el caso de Héctor David Martínez está a préstamo hasta fin de año proveniente de Defensa y Justicia. River debe recomprar un porcentaje de su pase de manera obligatoria, seguramente suceda, pero si llega un buen ofrecimiento, el Millonario podría transferirlo como para que le quede un porcentaje de esa venta junto con lo que se le debe dar el equipo de Florencio Varela. En el caso de Paulo Díaz también puede llegar a ser transferido si viene un buen ofrecimiento del fútbol europeo, y en el caso de Leandro González Pires, si bien su cesión era a préstamo por 2 temporadas, la realidad es que no ha sido convocado últimamente por Marcelo Gallardo para disputar estos últimos partidos de la liga profesional, y es por eso que uno puede intuir que su cesión puede finalizar antes de tiempo. Todo esto va a depender del nivel que muestre el propio futbolista de cara a los pocos meses que quedan de competencia y a los encuentros que todavía debe disputar el Millonario por el torneo local y la Copa Argentina. Y en cuanto a la salida de Nehuen Pérez del Udinese, podría llegar a darse préstamo si no tiene suficiente continuidad. Todo va a depender de su rendimiento en estos meses antes de que la competencia se pare por el Mundial que se va a estar jugando en Qatar entre noviembre y diciembre. Existen bastantes posibilidades de que el futbolista, en caso de no tener tanta regularidad, ejerza la presión necesaria como para que el conjunto italiano por lo menos lo deje venir a préstamo por una temporada, con una opción de compra lo suficientemente aceptable como para que River, en caso de que el central tenga un buen rendimiento, puede adquirirlo definitivamente, ya sea a mediados o a fines del 2023. Uno sabe que el futbolista en cuestión tiene muchísimas condiciones porque el Atlético Madrid lo compró con tan solo 3 partidos en Argentinos Juniors. Si bien es verdad, está claro que el equipo español no lo adquirió por esos 3 compromisos porque pudo haber tenido un buen o mal rendimiento, pero la realidad es que lo fue a buscar por su gran participación en las divisiones juveniles de la selección argentina. Fue capitán del equipo que en su momento conducía el Bocha Batista y uno de los máximos referentes de las divisiones menores del combinado nacional local en el último tiempo. Me atrevería a decir que ha sido de lo mejor en cuanto a saga central que ha aparecido en los últimos años. Fue subcampeón del Sudamericano 2019 disputado en Chile, donde disputó 8 de los 9 partidos desde el arranque. Además, logró el preolímpico del Campeonato Sudamericano Sub-23 y allí disputó 6 partidos y marcó 2 goles, siendo una de las figuras del equipo que logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, que no se disputaron, recordemos, en el 2020, sino que se atrasaron un año y se jugaron en el 2021 a causa de la pandemia por coronavirus. En estas eliminatorias también ha sido convocado por Lionel Scaloni. Es cierto, tiene muy pocas posibilidades de ir al Mundial porque el puesto de central hoy parecería estar bastante bien cubierto. Los titulares son Cristian El Cuti Romero y Nicolás Otamendi, mientras que los 2 primeros suplentes son Germán Pesela y Lisandro Martínez. Sin embargo, en la última lista de 30 que jugó
por ejemplo la final contra Italia, que enfrentaba al ganador de la Copa América contra el campeón de la Eurocopa, Nehuen Pérez formó parte de esa delegación, por lo que no hay que descartarlo totalmente para ir a jugar la Copa del Mundo. Las posibilidades se sabe que son muy pocas, pero la realidad es que cualquier lesión de alguno de sus compañeros, que ojo, ojalá no se dé, pero cualquier tipo de inconveniente físico podría llegar a meterlo en la lista de 26 definitivamente. Es un central con muchísima personalidad, con una muy buena salida de balón y con una altura, mide 1,85 m, que le permite ganar de cabeza en las dos áreas, tanto de manera ofensiva como defensivamente. Como punto positivo, es un futbolista que tranquilamente puede convertirse en el líder de la defensa en los próximos años, no solamente en la selección argentina, sino también en River. Es un futbolista con muchísima voz de bando que suele hablar con el resto de sus compañeros como para acomodar tanto a la última línea defensiva como para también ayudar a los mediocampistas. Es un futbolista muy pero muy sólido que pierde muy pocos duelos, tanto aéreos como por el piso contra los delanteros rivales, y es por eso que está llamado, como dije, a ser uno de los mejores centrales argentinos de los próximos años. Como punto negativo, en caso de venir a River, es que más allá de esos 3 compromisos que tiene en Argentinos Juniors, no tiene experiencia en el fútbol sudamericano. Eso es algo que podría llegar a jugarle en contra. La mayoría de los futbolistas que vienen acá a disputar partidos, tanto a nivel local como en competencia internacional, son jugadores que han jugado en algún momento, ya sea Copa Sudamericana, Copa Libertadores o mínimamente algún que otro compromiso por la liga profesional. Si bien, como dije, Pérez jugó 3 partidos en Argentinos Juniors, es muy poco como para evaluarlo y para saber si va o no a necesitar una readaptación al fútbol argentino y sudamericano. Teniendo en cuenta que el Millonario seguramente tenga que ir en búsqueda de 2 o 3 centrales, lo más seguro es que River traiga algunos con bastante experiencia, como puede ser el caso de Nicolás Otamendi, y otros que, si bien son muy pero muy buenos, como el caso de Nehuen Pérez, se sabe que con un buen rendimiento a lo mejor no solamente tengan un rédito deportivo para la institución de Núñez, sino que en un futuro también pueda darle un rédito económico a causa de una venta al exterior. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, está claro que no será sencillo para River saber qué central está capacitado o no para ponerse la camiseta del más grande de cara al 2023. A principios de este año se trajo a Leandro González Pires y a Manuel Mamana porque fueron futbolistas surgidos de las divisiones inferiores del club y que ya habían jugado en su momento con la camiseta del Millonario. Más allá de cómo le fue, en este caso Nehuen Pérez sería un futbolista que no ha jugado no solamente nunca en River, sino que su participación en el fútbol argentino y sudamericano, más allá de lo que hizo en las divisiones juveniles de la selección, ha sido muy pero muy escaso. Sin embargo, se sabe que si logra tener la continuidad y regularidad que él mismo quiere en el Udinese, es muy poco probable que pegue la vuelta al fútbol argentino con tan poco tiempo en el fútbol europeo, más allá de que, como dije, ya lleva un poco más de 3 años, pero él tan solo tiene 22. Y es por eso que seguramente si logra tener esa continuidad necesaria, tanto su representante como él mismo quieran continuar en el viejo continente por un par de temporadas más. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.